Hola, vamos a ver en este vídeo cómo instalar el script Akiba Solo, un script independiente que permite realizar copias de seguridad en múltiples sitios basados en PHP. Para realizar esta instalación tenemos que ser usuarios registrados en Akiba Backup en akiba.com. akibabackup.com nos va a permitir, si somos usuarios registrados, poder acceder al área de descargas y descargar Akiba Solo para poder realizar posteriormente diferentes copias de seguridad dependiendo del script que queramos respaldar. Si somos usuarios registrados de akibabackup.com, podemos acceder al área de descargas y encontraremos, entre otras herramientas, por ejemplo, Akiba Backup, una herramienta muy conocida y de la que ya hemos hablado en el blog de Web Empresa, para realizar copias de seguridad en Joomla. En este caso vamos a utilizar Akiba Solo, que es un script que va a permitirnos realizar diferentes copias de seguridad de diferentes scripts, como bien he dicho. Podemos descargar la versión, que aunque es una versión beta, hemos hecho diferentes pruebas y tanto las copias de seguridad como las correspondientes restauraciones han sido correctas y no se han presentado problemas. Es posible que la versión 1.0 beta 3 tenga algún pequeño error de conexión con la base de datos, pero el equipo de Akiba Backup parece estar trabajando en liberar la siguiente versión en la que ya ha corregido este pequeño fallo. Nosotros vamos a utilizar en este caso para la demostración la versión corregida facilitada por el equipo de soporte de akibabackup.com. Se supone que descargamos el script, yo ya lo he descargado y una vez que hayamos descargado el script lo vamos a subir al hosting donde tengamos la instalación o instalaciones que posteriormente queramos respaldar. En este caso es un script recomendado, Akiba Solo, para, por ejemplo, revendedores, reseller, que tienen muchos sitios web en un mismo hosting o en un mismo servicio o servidor y quieren de alguna manera realizar las copias de seguridad sin tener que instalar en cada uno de esos CMS, ya sea PrestaShop, Joomla, WordPress, Moodle u otros, sin tener que instalar en cada uno de ellos la correspondiente extensión para realizar copias de seguridad. Si observáis en este ejemplo, vamos a trabajar con un servidor, con un hosting, en el que tenemos diferentes instalaciones. Tenemos instalaciones de Joomla, tenemos instalaciones de PrestaShop, tenemos instalaciones de WordPress, pero lo que queremos ilustrar en este caso es que se trata de un hosting en el que trabajamos con varias instalaciones del mismo cliente o de diferentes clientes, si somos resellers o revendedores, o si somos un cliente que realiza trabajos o un usuario que realiza trabajos finales para clientes que no tienen el control del panel de hosting porque se lo hace todo el desarrollador o el webmaster o como le queráis llamar. Es una herramienta ideal, Akiba Solo, porque va a permitir que tengáis una política de copias de seguridad centralizada con una sola aplicación que gestione todas las copias de seguridad, independiente de si es Joomla, WordPress, PrestaShop u otros, y además si tenéis cuenta de pago en Amazon podéis enviar las copias de seguridad a Amazon o podéis enviarlas también a Dropbox. No lo vamos a tratar en este artículo, pero es bueno que sepáis las posibilidades que os ofrece Akiba Solo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, scripts como PrestaShop, los módulos que existen en el mercado para realizar copias de seguridad completas, se hace interesante el uso de Akiba Solo para instalaciones de PrestaShop, porque para quienes trabajan habitualmente con PrestaShop, por ejemplo, saben que los respaldos en PrestaShop requieren el uso de un módulo de pago, porque PrestaShop solo nos va a realizar la copia de seguridad de la base de datos. La opción de parámetros avanzados, copias de seguridad de la base de datos, solo podemos realizar copias de seguridad de la base de datos. Si bien no está mal, al final los datos de la tienda se almacenan en la base de datos, bueno, limita bastante, sobre todo si queremos clonar la instalación de la tienda porque queremos hacer pruebas, cambios de plantilla o lo que sea, o por las razones que sean, o porque nos queremos llevar la instalación a otro hosting. Bien.
En este caso es cuando se hace mucho más interesante el uso de aquí va solo. El proceso de instalación es sencillo, tiene una serie de pasos, pero es sencillo, es un script en PHP, con lo cual los requisitos que están destacados en el artículo que acompaña este vídeo son el trabajar cuando menos con PHP 5.3 y de ahí para arriba 5.4, 5.5. No permite el uso de PHP 5.2. Esto pasa con todas las herramientas de Akiva Backup, no trabajan con PHP 5.2, con lo cual para este caso es exactamente la misma política. Bien, el script Akiva solo lo vamos a instalar en una carpeta independiente, es decir, nosotros si accedemos desde el panel de hosting, en este caso usamos cPanel, al administrador de archivos, podremos ver las carpetas de las diferentes instalaciones que tengamos. Tenemos por aquí PrestaShop, por aquí tenemos Joomla, y por aquí tenemos WordPress, por ejemplo. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es crear una carpeta en la que vamos a instalar el script Akiva solo de forma independiente. Vamos a crear un nuevo directorio, le vamos a llamar solo, y a este directorio vamos a subir el archivo de instalación de Akiva solo. Vamos a la opción cargar, nos abre una ventana nueva y aquí en la opción examinar localizamos el archivo que vamos a subir. Seleccionamos el archivo y subimos al hosting. Una vez ha subido el archivo podemos cerrar esta ventana, recargamos la página y ya tenemos aquí el archivo. Lo extraemos, vemos los archivos que han sido extraídos, cerramos esta ventana, recargamos la página o la pantalla, podemos eliminar el zip que habíamos subido, ya no lo necesitamos, y bueno, aquí tenemos una serie de carpetas. Si vamos hacia atrás, subimos un nivel, vemos que tenemos solo, que es una instalación independiente del resto de instalaciones que pudiésemos tener. Si solo tenemos una instalación en el hosting, y es en la carpeta pública HTML, que es donde habitualmente se instalan las webs, tendríamos que crear la carpeta solo en pública HTML y tendríamos los archivos de la instalación que vayamos a respaldar, más la carpeta solo que contiene el script de Akiva solo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear una base de datos para Akiva solo. Akiva solo necesita base de datos para funcionar. Entonces, desde el panel de hosting, en este caso cPanel, vamos a ir a MySQL bases de datos y vamos a crear una base de datos para luego poder ejecutar el instalador. Vamos a llamar solo y vamos a crear el correspondiente usuario para esta base de datos. Recomendado utilizar el generador de contraseñas y a ser posible la opción números, para que no utilice caracteres especiales, porque a veces estos caracteres especiales, los corchetes, algunos determinados caracteres pueden generar errores en la conexión con la base de datos. Es muy importante este detalle. Usar en la longitud que queráis de la contraseña del usuario de la base de datos, pero que no tenga caracteres no alfabéticos, que no sean números, o sea, ni símbolos ni ambos, que va a incorporar símbolos y otros caracteres, solo números y letras. Lógicamente podemos generar una que va a tener letras y números y la que generemos es la que vamos a utilizar. Yo ya he definido una, que es la que voy a utilizar. Creo el usuario de la base de datos y ahora me limito simplemente a darle los permisos a este usuario para que pueda escribir en la base de datos. Localizo el usuario de la base de datos, y le añado los permisos. Una vez añadido los permisos, ya tengo
la base de datos creada, el usuario que va a ser el mismo, que le he puesto el mismo nombre para no confundirme, y la contraseña que ya tengo establecida. Bien, este punto ya lo tenemos resuelto. Lo siguiente es llamar al instalador de Akiba Solo. Voy a aprovechar la URL donde tenía cargada la tienda de PrestaShop, por ejemplo, y voy a llamar aquí al instalador. Akiba Solo se basa en Angie, que es una introducción que pudimos ver en Joomla, que es una interface más moderna y mucho más funcional para la gestión de copias de seguridad y restauración de copias de seguridad de Akiba. Bien, tenemos dos puntos interesantes, este que está en verde y este que está en amarillo. El que está en verde lo podemos desplegar haciendo clic aquí, clic en mostrar o ocultar. Si le hacemos clic, se despliega y lo importante es que lo veamos todo verde, que se cumple la versión de PHP, que las comillas mágicas están apagadas, que el registro global está apagado, etcétera, etcétera. Todo esto se debe de cumplir y debe de estar en verde. Podemos cerrarlo. Y el que está en amarillo es porque hay algún punto que no se cumple, pero no necesariamente tiene que ser un inconveniente para luego utilizar Akiba Solo. Vamos a ver. Save mode está en off, correcto, errores está en off, comillas mágicas, bla bla bla, y lo que no tenemos activo en este caso es SH2 o SFTP. Con lo cual, como no lo vamos a utilizar en este caso, no pasa nada. No es un error que nos vaya a impedir el uso de Akiba Solo. Podemos continuar. Venimos aquí arriba y donde tenemos siguiente, hacemos clic. Aquí es donde le vamos a pasar los datos de la base de datos. Tenemos dos opciones. Por regla general, Akiba Solo se nos presenta como MySQL obsoleto, tal. Utilizamos la opción MySQLi, que es una versión mejorada de MySQL, que mucho más, tiene una gestión más rápida de registros, etcétera, etcétera. Bueno, MySQLi. En el caso de Google Empresa, el host de la base de datos es siempre localhost. En el caso de otros usuarios que no sean clientes de Google Empresa, tendrán que consultar con su proveedor de hosting cuál es el host para las bases de datos. Bien, el usuario de la base de datos, que lo lógico es que os aparezca en blanco. Yo, como ya lo había cumplimentado anteriormente, pues se conservan los datos. Entonces, nombre de usuario, o sea, nombre del usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, nombre de la base de datos y el prefijo. El prefijo lo podéis cambiar, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar tal cual. Le hacemos clic aquí al botón azul enviar. Y bien, hemos pasado a la siguiente pantalla. Si hemos pasado a esta pantalla, significa que la base de datos es conectable y no ha habido ningún error en la conexión a esta base de datos para la configuración. Ahora voy a simular un error. Voy a ir hacia atrás. Voy a pasar esta pantalla. Voy a la pantalla de la base de datos y me voy a equivocar en el nombre de la base de datos. Simplemente es para que veáis el escenario que os podéis encontrar. Os podéis encontrar el escenario correcto, que hayáis introducido contraseña, usuario y nombre de base de datos correctos y el host de la base de datos correcto, y hayáis pasado a la siguiente pantalla, o que hayáis introducido algún dato erróneo y al darle a enviar pasa esto. No puedo conectar con la base de datos. Tenéis que revisar aquí. Algo tenéis mal escrito, revisadlo. Corrijo lo que yo he escrito mal, lo envío y correcto, he pasado a la siguiente pantalla. Empezamos. Configuración de la aplicación. Estas son configuraciones generales. La hora que queráis que se establezca para las copias de seguridad, dependiendo de la zona geográfica en la que os encontréis. Nosotros vamos a establecer aquí la zona geográfica nuestra. Como no vendrá Barcelona, pues vamos a tener que escoger Madrid. Bien. La carpeta donde está instalado Akiba Solo, el tiempo de sesión, timeout, es lo normal, 440. Mantenemos la escritura directa de archivos. Si vamos a trabajar por FTP, porque aquí tenemos opción modo FTP o modo de escritura directa de archivos. Si mantenemos escritura directa de archivos, estos siguientes campos no haría falta
rellenarlos. Esto es sobre todo si vamos a realizar copias de seguridad y futuramente, bueno, en este caso vamos a instalar en remoto por FTP o futuramente vamos a restaurar copias en otros servidores por FTP. Bien. Omitimos esos pasos, estos están cumplimentados porque ya los tenía cumplimentados, pero lo normal es que os aparezcan en blanco. Si vais a trabajar con escritura directa de archivos, no son necesarios. Vamos al apartado de Login Setup. Usuario, esto es el usuario de acceso a Akibasol. No confundir con las instalaciones que vayáis a respaldar. Un usuario, una contraseña, un correo electrónico y aquí podéis llamarle a esto Akibasol. Bien. Cumplimentado esto todo, revisáis bien y enviáis. Ya estamos en el panel de Akibasol. Aquí podemos, esta interface, seguro que los que usáis Akiba Backup para Joomla ya la conocéis, es muy parecida. Podéis realizar la configuración de la herramienta para las copias de seguridad, podéis importar archivos desde Amazon S3, podéis pasar el solucionador de problemas Alice, podéis ver el registro de errores o de aciertos en el proceso de copias de seguridad, podéis ejecutar un asistente de configuración, bien, lo típico, podéis excluir o incluir archivos, excluir o incluir tablas, administrar perfiles porque trabajéis varios usuarios con la herramienta, en fin, todo esto es lo genérico de la herramienta, lo podéis investigar más a fondo. Lo que nos importa a nosotros es el tener Akibasol ya instalado para poder luego realizar copias de seguridad. Si algún proceso de la instalación y configuración de Akibasol no lo hubiésemos realizado correctamente, se van a presentar aquí a la derecha, en el resumen de estado, los problemas que se hayan detectado que debemos corregir. La manera más adecuada de corregirlos es ejecutando un asistente de configuración que nos permita resolver esos conflictos. En este caso tenemos un conflicto con la carpeta donde se van a guardar las copias de seguridad de Akibasol, sea del script que sea, como hemos dicho, PrestaShop, Joomla, WordPress. La manera más fácil de solventarlo es haciendo clic aquí en este icono de la carpeta y navegando a la carpeta donde tengamos instalado solo y dentro de solo la carpeta Backups, que es donde vamos a guardar las copias de seguridad. Una vez seleccionada la ruta, hacemos clic en usar y verificamos. Luego tenemos aquí la conexión con la base de datos, que vemos que aparece vacía, y en este caso tenemos que indicar los datos de la base de datos que vamos a respaldar. En este caso, llegado el punto en el que realicemos la copia de seguridad en el siguiente vídeo, veremos que hay que cumplimentar estos campos para realizar la copia de seguridad de la instalación que corresponda. En este vídeo nos estamos centrando en la instalación y configuración de Akibasol. Verificamos información del sitio, en este caso, si vamos a trabajar con el script de PrestaShop, que es lo que veremos en el siguiente vídeo, cómo realizar una copia de seguridad de PrestaShop, seleccionamos la opción de PrestaShop. Tanto para Angie como para el script que va a ejecutar Akibasol, que esté centrado en copias de seguridad para PrestaShop, puesto que cada CMS luego tiene su particularidad. Verificados estos cambios, vamos a omitir la conexión de la base de datos de momento, vamos a enviarlos para llegar hasta esta pantalla una vez que se haya realizado correctamente el proceso de instalación de Akibasol, en la que ya estamos en condiciones de realizar copias de seguridad. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo pasar los datos de la base de datos de la instalación que vayamos a respaldar en este caso para poder proceder. En este caso ya tenemos Akibasol instalado y posteriormente veremos cómo poder utilizarlo para realizar copias de seguridad en PrestaShop.